Muy buenas noches, yo soy Kimberly Armengol, gracias por acompañarme en Debate 22. Como usted lo sabe, este miércoles 2 de octubre se conmemoran 51 años de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas. Como cada año, diversos contingentes encabezados por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas marcharon en las calles del centro histórico de la Ciudad de México. También, como lo sabe, esa noche del miércoles 2 de octubre, pero de 1968, se marcó un hito en la historia moderna de México. Fue cuando ocurrió la matanza de estudiantes, de civiles que se habían reunido en Tlatelolco por parte de militares y de policías que actuaron por órdenes de las más altas esferas del gobierno mexicano. Miles de estudiantes se reunieron para realizar un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en la unidad habitacional de Tlatelolco. El objetivo de la reunión era dar a conocer un pliego petitorio de 6 puntos al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Fueron brutalmente reprimidos por el Batallón Olimpia. La presidencia, en manos de Gustavo Díaz Ordaz, dio horas después de su matanza su propia cifra. Esta la hizo pública la prensa mexicana, la extranjera, y hablaba solo de 26 muertos, 1.043 personas heridas y 100 heridos. Un año convulsivo también a nivel internacional. En Francia ocurrió el llamado Mayo del 68, que consistió en protestas conjuntas entre estudiantes y trabajadores. En el caso de Estados Unidos, ese año se caracterizó por manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam y las protestas por el asesinato de líderes pro derechos civiles como Martin Luther King. Tengo el privilegio de tener en el estudio a Carlos Mendoza, cineasta, profesor del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC de la UNAM, director del documental Tlatelolco, Las Claves de la Masacre, y también fundador del canal 6 de Julio, un invitado de primera este 2 de octubre. Vamos a ver unas imágenes de su documental. Y me asomé para querer escuchar lo que estaba diciendo el líder en ese momento, cuando de repente, frente a la torre de relaciones exteriores que tenemos aquí enfrente, vi salir una luz de bengala. Los elementos del primer batallón de fusileros paracaidistas inician su avance hacia la plataforma de la plaza. Instantes después, otras 2 bengalas caerán en la misma zona de la plaza. Abrí las ventanas del baño por curiosidad, asomándome a ver qué era lo que estaba sobrevolando. Entonces me di cuenta que era el helicóptero, y en el momento que lanzó 2 bengalas verdes. Me parece que cuando salió la luz de bengala fue acompañada de un conjunto de resplandores, ¿no? Pero eso no lo recuerdo bien. Sí recuerdo que la luz fue cayendo lentamente y fue cuando casi entra en contacto con el suelo que empezaron a disparar. Director Carlos Mendoza, no tengo más que agradecerte que estés aquí con nosotros este 2 de octubre. Tu magnífica pieza, empecemos por eso. ¿Por qué? ¿Cómo surgió la inspiración para hacer Las Claves de la Masacre? Muchas gracias a ti, Kimberly. Surgió porque empezamos a encontrar algunas, ahora sí que claves, algunas escenas inéditas en un programa de televisión de Televisa, que se llama Chapultepec 18, que conducía Joaquín López Dóriga. Claro. Imágenes muy enmascaradas debajo de muchos sellos de agua, de una música de los Beatles, un programa un poco raro en ese sentido, pero yo ya conocía bastante bien las imágenes del 68, y enseguida nos dimos cuenta, me di cuenta de que esas imágenes eran inéditas. Entonces fue el detonador del interés por hacer el documental, de empezar a hacer una investigación de campo, porque yo no ubicaba bien a dónde estaban tirando esas cámaras. Resultó que tenían que ver con el convento anexo a la iglesia de Santiago, y pues describía o recogía el trajín de gente que se movía en esa parte de la plaza, una parte muy oculta, y ya analizándolos con más detenimiento empezamos a ver ahí los guantes blancos, empezamos a ver ciertas acciones. Entonces fue, digamos, empezar a encontrar esas claves
y que se estaba abriendo la posibilidad de ir más allá que lo que habían ido los trabajos fílmicos hasta ese momento, que habían pues, hecho el rescate del movimiento, la reivindicación, la denuncia, el grito que hizo, pues la denuncia de lo que pasó, que en los años inmediatos siguientes al 68, muchísima gente no sabía qué había pasado ese día, pero se nos reveló la posibilidad de investigar cómo fue el operativo policíaco militar. Y por eso esa investigación tardó tanto, ¿no? Es una investigación que... ¿Por qué escoges ese ángulo? Bueno, porque hasta ese momento se había hablado mucho de esto que se ha dicho tanto, del movimiento que cambió en muchos sentidos a México, el hito, el parteaguas, pero me parece que el operativo policíaco militar es muy importante porque primero nos muestra cómo funcionaba los aparatos de represión, de contrainsurgencia prácticamente del Estado, pero además porque ese aparato es protagonista de un buen tramo después de la represión en México, la matanza del 10 de junio en San Cosme, el 10 de junio del 71, la represión de la Guerra Sucia, hasta Ayotzinapa, podríamos decir. En algún sentido sí, en algún sentido sí. ¿Cómo trabajaron las fuerzas de seguridad ese 2 de octubre? Bueno, en realidad lo que sucedió es que la defensa, el secretario de la Defensa Nacional, el general García Barragán, gira órdenes para que se disuelva la manifestación y se detenga a los dirigentes del movimiento. Ya era una medida extremadamente autoritaria que no se justificaba porque no habían cometido ningún delito ni nada. Sin embargo, esas órdenes relativamente incruentas son desviadas por el jefe del Estado Mayor de la Sedena, el general Mario Ballesteros Prieto, y por el jefe del Estado Mayor Presidencial, el general Miguel Gutiérrez Oropesa. Y son ellos junto con Alfonso Coronel Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal, que tiene un grupo de choque, él manejaba un grupo de choque, que es el antecedente de los halcones, al mando de un coronel Díaz Escobar, y ellos son los que apostan francotiradores. Los francotiradores reciben a los soldados uniformados disparando a la plaza. Entonces esto es lo que crea la gran confusión que hubo durante horas, y eso es la coartada para publicar que fueron agitadores profesionales, los propios estudiantes los que dispararon hacia la plaza, cuando esto está prácticamente demostrado hasta la saciedad que no fue así. Dame un segundo, Carlos, no le cambie, vamos a hacer una pausa. Estamos con Carlos Mendoza en este 2 de octubre, que no se olvida. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Debate 22 con el cineasta Carlos Mendoza. Estamos en esta conversación acerca de este maravilloso documental que dirigiste acerca del 2 de octubre. ¿Por qué no ha habido justicia? Pues no ha habido justicia porque cuando hubo condiciones para que la hubiera, el presidente era Vicente Fox. Así de fácil. Ahora muchos de los actores, de los principales protagonistas de estos hechos ya fallecieron o ya es gente muy mayor, y yo creo que cuando había esas condiciones, que estamos hablando del año 2000, 2001, 2000, hasta el 6, que se crea la famosa FEMOSP, la Fiscalía Especial para Delitos del Pasado, pues es una instancia que según los que estuvieron ahí se dedica a la simulación, ¿no? a darle vueltas al asunto nada más, y creo que faltó voluntad política.
¿Cuáles fueron las claves que utilizaste para traer a la mesa esta nueva visión de 1968? Bueno, como te decía, aparte del hallazgo, no digo el hallazgo relativo porque nunca, en este programa nunca se dijo que eran imágenes inéditas, creo que sí decía, ya ni recuerdo, pero estaban digamos, tan apachurradas debajo de tanta información, esa que se sobrepone a Sí, las súper imágenes. sellos de agua. Exacto, muchísimos, que prácticamente pues no pasaban inadvertidas, porque además eran parte de una ilustración nada más. Entonces, a partir de eso empezamos a analizar con otros ojos el material fílmico conocido. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, El Grito, que es una película que yo había visto varias veces, muestra con mucha claridad muchas evidencias. Sin embargo, no las habíamos visto hasta que aprendes a ver, aprendes a mirar, más que mirar, a ver estas claves como los guantes blancos, como ciertas armas. Sí, el hilo conductor, las exactamente, pistas. como que hay una serie de pistas que ahí estuvieron delante de nosotros, pero que no las analizamos, digamos, desde una perspectiva, vamos a decir, forense, ¿no? ¿Qué nos dice cada imagen, ¿no? Y esto luego pasó por una investigación más dirigida a la investigación de campo, a consultar fuentes bibliográficas, hemerográficas, testimonios y cruzar esas informaciones. Entonces, esos datos. Entonces ahí aparecen muchas evidencias que luego se ven fortalecidas por la publicación del libro de Scherer y Monsiváis, ahora se me fue el nombre, con las revelaciones del general precisamente García Barragán, donde él cuenta que la noche del 2 de octubre del 68, él recibe una llamada del general Gutiérrez Oropesa pidiendo se le respete la vida a 2 francotiradores del Estado Mayor, de guardias presidenciales. Y es el general Gutiérrez Oropesa que le pregunta, ¿pero quién los puso ahí? ¿Por qué estaban disparando a la plaza? Claro. Y Gutiérrez Oropesa le dice, esas eran las órdenes, lo que indica que eso estaba haciéndose con la anuencia del presidente de la República. Por supuesto. ¿No? Entonces, esa información que es muy relevante, pues ya va aportando muchísimo más luz sobre zonas oscuras que todavía teníamos. Por eso la investigación se dilata, digamos, se extiende durante 4 años, ¿no? 4 años. 4 años y ¿Qué fue lo más, más complicado de la investigación de campo, los testimoniales? Porque el documental es muy rico en testimonio. Bueno, eso fue un trabajo complicado porque contra lo que se pueda pensar, los vecinos de Tlatelolco están bastante hartos de que les vayan a mover el dedo en la boca, ¿no? Decían que la gente iba y les preguntaba, los entrevistaba y luego pues, salían las cosas que más les interesaba a ellos que aparecieran. Entonces tuvimos que vencer la muy justificada desconfianza de los vecinos, pasamos por los filtros de una organización vecinal muy fuerte y gracias a ella fuimos ubicando a los verdaderos testigos, porque aquí también tuvimos un problema, aparecieron un montón de testigos espontáneos, ¿no? Que realmente fuimos corroborando que no estuvieron ahí y que querían dar versiones. Querían Entonces, salir en el documental. Aprendimos a usar ciertos filtros. Claro. Y también en esa búsqueda hubo testimonios que nos fueron ofrecidos y que cuando ya los fuimos a filmar la gente ya no fue, por miedo. Testimonios interesantísimos. Pero esa riqueza viene pues básicamente de esa organización y de que se corrió la voz entre amigos que decían, mira, yo tengo un compañero en mi trabajo que sí estuvo ahí, que estoy seguro que estuvo ahí vio esto. y que efectivamente, ¿no? Entonces, sí, eso nos enorgullece mucho. Esto le molestó un poco a alguna gente porque no aparecieron los dirigentes históricos, a los que les tenemos mucho respeto y mucho afecto, algunos ya no están. Yo personalmente tenía muy buena amistad con algunos de ellos, pero también estábamos huyendo del lugar común, ¿no? No por ser dirigente del Consejo Nacional de Huelga,
sabías mucho de cómo Eso estaba es la muy cosa. interesante, porque generalmente se le da la voz a los líderes exclusivamente. Sí, a ver, en algunos casos ya demasiado, ¿no? Entonces había casos como el de Raúl Álvarez Garín, que ya falleció lamentablemente, pues que él en cuanto empieza el tiroteo, él está por la plaza, lo detienen y se lo llevan a la zona arqueológica y ella ya no ve más, ¿no? Pablo Gómez o el Búho que suben, corren y se ocultan en un departamento, ya no ven más. En cambio, los vecinos ven muchas cosas, algunos vecinos o algunos activistas que estaban como asistentes del mitin, ¿no? ¿Por qué es tan vigente el 2 de octubre? 2 de octubre no se olvida, pero ya son 51 años. Ha habido muchos otros movimientos sociales en este medio siglo. ¿Por qué es tan vigente Tlatelolco y qué es el legado que nos deja? Yo creo que Tlatelolco se ha convertido, ha adquirido, los sucesos de Tlatelolco y del 68 en general han adquirido un poder simbólico muy, muy grande. No creo que sea más importante el movimiento 68 que la huelga ferrocarrilera del 58-59, de ninguna manera. Es una huelga que paralizó a México, un movimiento obrero. No creo que haya sido la matanza de Tlatelolco más cruenta que la del 10 de junio, de ninguna manera. Yo creo que fue mucho más ¿Por qué cruenta. conmemoramos tanto el 2 de octubre? Pues por la carga simbólica que lo fue fortaleciendo desde esa perspectiva, desde la perspectiva simbólica, ¿no? Yo creo que simboliza, es toda proporción guardada, es como el caso de los 43 de Ayotzinapa, no son los únicos asesinados en toda esta... Es el simbolismo, lo que Claro, representa. hay una serie de factores que hacen que sean especialmente vistos por todos nosotros. ¿Crees que se puede gestar otro movimiento social de esas dimensiones en México o que hemos estado cerca de él? No, yo creo que se han gestado movimientos mucho más importantes. Yo creo que la movilización popular que se da en torno a la candidatura del ingeniero Cárdenas en el 88 es un movimiento infinitamente más poderoso, más extenso, más amplio, incluso con gestos de heroísmo, si no iguales, mayores en algunos casos. A eso me refiero con este poder simbólico, Sí, claro. ¿no? Yo creo que la sociedad mexicana ya había hecho o ya ha hecho la tarea sobradamente de enfrentarse a la represión, de intentar remontar al poder autoritario que se impuso durante tantos años en este país. Vamos a hacer otra pausa, Carlos. ¿Cómo no? Acompáñanos, vamos a hacer una pausa, no le cambie, está en Debate 22. Estamos con Carlos Mendoza. Estamos de vuelta con el cineasta Carlos Mendoza, muy contentos. ¿Hubo injerencia de Estados Unidos en este movimiento? Sí, hay muchas evidencias. Nosotros presentamos en el documental un telegrama del entonces embajador de Estados Unidos en México, en donde que exhibe una gran cercanía informativa y logística con el propio presidente de la República. Él comunica al Departamento de Estado que hay que los planes de Díaz Ordaz son detener al comunista Alberto Castillo, y que está muy ofendido por la bandera rojinegra en el Zócalo, y efectivamente esa misma noche intentan detener a Alberto Castillo. Pero además hay muchas evidencias de una probable actuación de agencias de inteligencia, sobre todo probablemente la CIA, el FBI, en acciones de guerra psicológica a través de los medios, ¿no? De crear pánico, compras de pánico de gasolina, el temor de que la ciudad se iba a quedar sin luz, noticias. Desde entonces ya existen las fake news famosas, ¿no? Claro. Entonces sí hay muchísimas evidencias en ese sentido, y hay una ruta, digamos, de intervención a través de la Federal de Seguridad que trabajaba en coordinación con la CIA y que tenía incidencia en los grupos porriles. Entonces sí, yo creo que
importante. Yo creo que es muy relevante la injerencia de Estados Unidos. Carlos Entonces, Mendoza no solo es cineasta, también es fundador del canal 6 de Julio, una trayectoria periodística muy importante. Cuéntanos de la censura en tu trayectoria. Pues la censura ha sido pues como el pan de cada día, ¿no? Ha habido pues constantes actos de censura, desde alguna muy sutil o muy indirecta hasta alguna ya más o menos agresiva y directa, ¿no? ¿En qué periodo has tenido más censura? Digamos años, no estamos hablando de Mira, administraciones. tuvimos mucha cuando surgió el Canal 6 de Julio en el 88. Era una censura burocrática, administrativa, que te iba cerrando, te iba impidiendo hacer tu trabajo por vías más o menos civilizadas, pero cuando surge el EZLN tenemos una censura muy agresiva, nos allanan. Y su trabajo fue muy importante. Pues fue relativamente, sí, nos allanan la pequeña oficina que teníamos 5 veces en 8 días, nos tuvimos que sacar el equipo y irnos a editar a un departamento de un amigo, teníamos vigilancia todo el tiempo, autos que nos seguían. Sí fue un periodo de mucha tensión, ¿no? Creíamos que podía, incluso gente informada nos dijo que debíamos de tener mucho cuidado. Y luego ha habido, pues, desde barrabasadas de funcionarios que te sacan de un cine que ya habías alquilado o alguna cosa así, hasta infiltrados en el equipo que luego descubres que están siendo informantes de agencias o del propio CISEN, aparentemente. Entonces sí ha sido un trato, digamos, con altibajos, un trato bastante hostil de parte de la... Un camino complicado. La Cuarta Transformación, y hubo mucho ruido en torno a unas declaraciones que hiciste de que la derecha estaba preparando un golpe. Bueno, hicimos un documental que estamos empezando a exhibir en pequeños auditorios, que se llama En nombre de la libertad. Y este trabajo muestra pues cómo agencias y tanques de pensamiento de los Estados Unidos que han actuado con el propósito de desestabilizar a gobiernos progresistas en Sudamérica, en Venezuela, pero no solo en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, Nicaragua. En Nicaragua también, están actuando en México y están actuando de la mano de ONGs, de grupos, como lo suelen hacer, digamos bajo pretextos o bajo temáticas apolíticas, ¿no? Siempre están postulando la defensa de las libertades. Lo que hacen en realidad es que el subtexto de esto es la libertad económica, que es lo que defienden. Y digamos que estas presencias, que son verificables, que están totalmente probadas, pues parecen tener consonancia con ciertas acciones de las que estamos teniendo conocimiento, ¿no? Digamos que esto hay que tomárselo con calmita, no toda la crítica está alineada con estos planes, ni tiene que ver con esto, ni todo lo que se mueva lo vamos a considerar una tentativa de golpe, pero creemos que hay que estar muy atentos y que hay serios indicios de que sí se está actuando, algunos grupos, algunas ONGs están actuando en ese sentido. Tu opinión, ¿cómo sientes el ambiente social con la Cuarta Transformación? Bueno, yo lo sentí muy crispado desde la toma de posesión. Tengo la sensación de que se ha distendido un poco, no estoy seguro. Creo que hay una polarización derivada de una postura que a mí me parece bastante antidemocrática. Parece que detrás de las críticas de un sector identificado con la derecha, con una derecha más extrema, se basa en que creen que la gente se equivocó cuando votó, ¿no? Pues ellos eran los que nos estaban vendiendo las cucharadas de la democracia en la mañana y en la tarde y en la noche, entonces que
que la gente votaba como quería y que por eso siempre había sido derrotada la izquierda, o esto que se parece a la izquierda, y ahora no les gustó, ¿no? Entonces es un discurso bastante inconsecuente, preocupante en alguna medida, y creo que si estoy en lo justo de que se siente un poquito más estable el ambiente social, ya menos crispación, pues esto sería muy bueno para todos. Carlos Mendoza, ¿cuándo nos vas a traer más obras, más documentales? No, pues ahí están los documentales, y lo que necesitan los documentales siempre son foros, son pantallas, ¿no? ¿Dónde nuestro auditorio se puede acercar para ver tu trabajo, lo que estás comentando? Bueno, nos informamos a través de la página www.canal6dejulio.com. Perfecto. ¿Qué nos falta a los medios? En esta época, ¿qué nos falta a los medios? No, yo creo que los medios pues solitos se están ubicando, ¿no? Yo creo que esto que está pasando tiene ese aspecto que es positivo. Yo creo que hay una especie de reubicación, de recolocación de cada medio. La gente los ha empezado a ver, nos ha empezado a ver a todos un poquito de otra manera, ¿no? Yo creo que ha sido sano pues que los medios hegemónicos que ponían y quitaban hayan tenido este revés, y me parece que todavía esperaríamos algo de los canales públicos en cuanto a informativos. Creo que ese es un camino que a lo mejor todavía hay que recorrer. Pues nosotros esperamos tenerte mucho más seguido aquí en tu casa en Canal Pues 22. Encantado. Carlos Mendoza, muchas gracias. Muchísimas Gracias por a haber ti, estado muy con amable. nosotros. Gracias a ustedes. 2 de octubre, no se olvidan. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche.